Estoy preparado, tengo muchísimas ganas, no sé, ya no sé hace cuántos meses no juego en el Sadar y tengo muchísimas ganas, pero bueno, como cualquier compañero, yo creo que cuando quedan 12 partidos, queda ya poco y tenemos cerca la posibilidad de conseguir el objetivo, pues yo creo que todo el mundo se tiene que morir de ganas por jugar, entonces, pues eso, estoy yo con ganas como mis compañeros y este domingo pues tenemos una oportunidad y al que le toque pues yo creo que tendrá que dar lo mejor de sí mismo pues para poder conseguir el objetivo. Vaya partido, ¿no? Sí, es un partido yo creo que atractivo, ¿no? Yo creo que a todo el mundo le tiene que motivar, que tiene que tener todo el mundo ganas porque yo creo que son partidos de esos que todo el mundo quiere jugar por la importancia que tienen, ¿no? Está claro que jugamos contra un rival directo porque nuestro objetivo es la permanencia y el de ellos también. Entonces, bueno, es un partido importante. Está claro que no es definitivo porque todavía quedan muchas jornadas, pero sí que, bueno, yo creo que se nos tiene que ver con esa ambición de querer sacar los 3 puntos desde el minuto uno. Has dicho que tenías ganas de volver al Sadar, ¿te ves como titular el domingo? Bueno, yo me veo preparado para serlo. Está claro que el míster es el que decide y no sé, yo entiendo un deporte colectivo como lo que es, ¿no? Que al final yo quiero jugar, pero el míster va a decidir poner a los que él crea que son los mejores para este partido y a partir de ahí pues yo intentaré sumar, pues si es desde el inicio, si es de suplente o si es desde la grada. O sea, yo creo que cuando quedan tan pocos partidos tenemos que pensar en colectivo porque es algo que queremos todos y al final está claro que todo el mundo tiene la ambición de jugar, pero tenemos que ser un equipo y ayudarnos entre todos pues desde el rol que tenga cada uno en cada momento. También es una cosa del míster, pero viendo cómo el equipo le cuesta hacer goles en jugada, tú ahí desde el banquillo o desde la grada estás también dándole vueltas a la cabeza de qué podríamos hacer, qué podríamos hacer. Bueno, está claro que cuando no estás jugando, pues, joder, ves el partido y te imaginas qué podrías hacer tú bueno, tienes la ilusión de estar ahí porque eres ambicioso, pero bueno, yo tengo que ser consciente de lo que he pasado, que tengo que seguir entrenando día a día, tengo que ganarme el puesto y esperar a la oportunidad del míster y cuando me la dé, pues, vamos, tengo que salir a comerme la hierba, a demostrar una ambición y una alegría y unas ganas de comerme el mundo bueno, que se tiene que ver en el campo plasmado. Entonces yo voy a esperar mi oportunidad y cuando la tenga trataré de hacer eso. ¿Qué pensaste con la apendicitis? ¿Te viniste abajo o, va, ya he podido con otro, pues un mes y pico más podré? ¿O? Bueno, sí que es verdad que fue un momento, yo creo que en el peor momento que me podía pasar, porque ya estás entrenando, bueno, te ves ya cerca de ser uno más, de ya estar cogiendo ritmo y frenar otra vez, pues la verdad que fue un poco un contratiempo, pero la verdad que me he recuperado súper rápido otra vez. Me veo bien, no me afecta para nada ya esa operación que he pasado. Y bueno, pues ya estoy acostumbrado a pasar por el quirófano, o sea que fue, bueno, pues una anécdota y lo mejor de todo es que ya estoy bien, que soy uno más y bueno, pues estoy disponible. ¿Alguna cuestión más? Bueno, el español, ¿no? No sé cómo, qué español esperáis. Decías que es rival directo, que los dos optáis por la permanencia, pero que les intimide el factor Sadar o que vengan también a muerte. ¿Qué esperáis? Bueno, yo me imagino que ellos tienen que venir a muerte porque están en una situación en la que tienen que sumar de tres en tres, pero bueno, como cualquier equipo. Pero bueno, yo entiendo que tendrán cierto respeto a nuestro campo porque, bueno, ya lo conocemos, ¿no? Tenemos una afición y una gente que va a estar empujándonos desde el minuto uno, que sé que si les damos un poco ellos nos van a dar el doble o el triple, entonces nosotros también tenemos que jugar con eso, ¿no? Tenemos que ser conscientes de que en casa tenemos una afición que el otro día íbamos perdiendo 3-0 y animaban en el minuto 90 como, vamos, como si hubiéramos ganado la liga el año pasado, entonces tenemos que aprovechar eso, tenemos que darle pues gasolina también nosotros a la afición en forma pues eso de ser verticales, de atacar rápido, de presionar, de incomodar al rival y yo creo que a partir de ahí si hacemos todo eso más el apoyo de nuestra afición y cómo van a rugir, pues yo creo que les puede intimidar un poco nuestro campo. Me imagino que
Sí, además yo, David y Unai estuvimos en la presentación previa al combate, estuvimos con él y estuvimos hablando con él y la verdad que nos alegramos muchísimo por él, le felicitamos desde aquí por su victoria y joder, pues que sea ahora campeón de España, creo que es, y sea pues el encargado de hacer el saque de honor, yo creo que también es un honor pues, para la comunidad en general, para todos y bueno, pues nos alegramos muchísimo por él. Mantenéis distancia con los puestos de descenso, pero estáis un poquito preocupados quizás porque se ha ralentizado la marcha del equipo. Últimamente no estáis ganando partidos, no sé si eso lo habéis hablado, así que son 12 jornadas, ¿se hace cuentas ahora en este torneo de liga? Bueno, yo creo que las únicas cuentas que nos valen a nosotros es sumar de tres cada semana. No podemos mirar a lo lejos o no podemos hacer las cuentas de la lechera porque si no empiezas a pensar que estos puntos te valen y no los sacas y entonces no podemos pensar en eso. Además, también tenemos que ser conscientes de dónde venimos. Hace 5 años estuvimos a punto de bajar a Segunda B y ahora parece joder, que es fácil ganar el Sadar o que es una tragedia que llevamos, pues igual en cuanto a los puntos, una mala racha. Yo creo que tenemos que ser conscientes del equipo que somos, que somos un club humilde, un club trabajador y que joder, hemos hecho una primera vuelta y bueno, llevamos una puntuación que vamos, que la hubiéramos firmado todo el mundo el año pasado. Entonces no nos tenemos que volver locos, todo el mundo quiere ganar, ojalá pudiéramos ganar todos los domingos, pero hay rivales enfrente de potencial, que se gastan mucho dinero en fichajes y nosotros, bueno, desde nuestra humildad, desde el día a día, desde nuestro trabajo, tenemos que ser conscientes de lo que somos bueno, sin arrugarnos y ir a competir cada domingo. Entonces, aunque hayamos pasado una mala racha en cuanto a los puntos, pues bueno, vamos a salir a sacar los 3 puntos este domingo y acercarnos mucho al objetivo. Sacando los 3 puntos y según los resultados, podéis dar un salto importante, ¿no? Sí, bueno, yo creo que nosotros tenemos que pensar que si sacamos los 3 puntos nos da exactamente igual lo que hagan los rivales, a pesar de que bueno, se pueden dar una serie de resultados que nos beneficien, pero nosotros sabemos que si nosotros sacamos 3 puntos, estamos 3 puntos más cerca de la salvación. Entonces, si pensamos así cada semana, seguramente nos salvaremos o conseguiremos el objetivo sin tener que depender de nadie, ¿no? Que yo creo que eso sería una satisfacción muy grande, el conseguir el objetivo por tus propios méritos y no porque los demás se pierdan o los demás nos sumen.